Libro de Esther, capítulo 3. El rey Asuero engrandeció a Amán agageo. Él era del pueblo de Amalec, nieto de Saúl, quienes históricamente fueron enemigos de Israel. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Este evento ocurrió aproximadamente el año 1445 a.C. Alrededor del año 1030 a.C., Saúl recibe la orden de exterminar a los amalecitas, con Agag su rey, a quien lo mantuvo con vida hasta que el profeta Samuel lo mató. Primero de Samuel, capítulo 15. La historia de Esther ocurre 550 años después de la muerte de Agag, pero el paso del tiempo no ha borrado el odio de Amán, descendiente de Agag, hacia el pueblo judío. Esto explica la enemistad entre Amán y Mardoqueo. Junto con la investidura que el rey le dio a Amán, ordenó que todo el pueblo se arrodillara a su paso. Sin embargo, Mardoqueo no estaba dispuesto a honrar a Amán, lo que fue comunicado a Amán. Amán, sabiendo que Mardoqueo era judío, actuando bajo el influjo de Satanás, pretende tomar venganza sobre todo el pueblo judío. Es un intento de Satanás de exterminar al pueblo de Dios. Convence al rey de que hay un pueblo rebelde esparcido en todas las provincias del reino que no cumple las leyes del rey, que el rey no tiene provecho en que existan, que lo mejor sería exterminarlos y que él entregaría una fortuna al rey si eso ocurría. El rey, actuando irreflexivamente, accedió y le entregó su anillo para que hiciera como bien le pareciera. Amán redactó un edicto con el sello del rey, decretando que el día 13 del mes 12º fueran exterminados los judíos y que el pueblo podía apoderarse de su despojo. Salieron los correos llevando el mandato del rey. Esto conmovió el ambiente de Susa, capital del imperio. Este capítulo es parte de la preparación provincial de las circunstancias que nos permitirán ver el manejo soberano de la historia que hace nuestro bendito Padre Celestial. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 2. Solo Dios es digno de honra y gloria. Mardoqueo no estuvo dispuesto a inclinarse a la pasada de Amán. Los hombres solo deben honrar a Dios. Por esta razón fue denunciado a Amán. Entonces Amán, siendo siervo del diablo, vio en esto la posibilidad de destruir al pueblo judío. Se comienza a fraguar un genocidio, el primer holocausto contra el pueblo de Dios de la historia. Estos antecedentes son necesarios de tener presentes en los acontecimientos que sobrevendrán sobre los judíos en Susá. Cuidémonos de dar la honra a quien no la merece. Muchos tranzan sus principios para lograr un ascenso o alguna ventaja sobre los demás, por lo general una ventaja económica. Recordemos el primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Yo honraré a los que me honran y los que me tuvieren en poco serán viles. Versículos 3 y 4. Al mundo le interesa destruir a los hijos de Dios. El testimonio de integridad de los verdaderos hijos de Dios es que están atentos a enfrentar a los que denostan a nuestro Padre Celestial y a su palabra santa. Imitemos el ejemplo de Mardoqueo, que fue fiel a su Señor. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29, Judas capítulo 3. Versículos 5 y 6. La soberbia humana herida mueve a la venganza. El orgullo y la soberbia que Amán alberga en su corazón lo llena de ira contra Mardoqueo y urde un plan para darse por pagado. Pretende hacer una racia de judíos. Consideremos como hijos de Dios las palabras de Pablo a los romanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Y el ejemplo de Moisés, de quien escribe el apóstol: por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Versículo 10 y 12. Una ley marcada con el sello del rey no se podía abolir. Asuero le entregó su anillo real a Amán para que preparara el edicto que permitiría el exterminio del pueblo judío. Este es el primer incidente en Ester en que aparece el anillo real. Esta figura de una ley humana que no se puede abolir es una copia corrupta ideada por Satanás del verdadero sello divino. Lo único que es permanente e inmutable es la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. De hecho, el día en que entregamos nuestra vida al Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, un sello inamovible, imposible de arrancar o borrar, un sello eterno. A los Efesios, capítulo 1, versículos de 13 y 14.